Hoy puede ser. La música nos lo indica, ya está con nosotros nuestro columnista de análisis político que cada martes trata de ilustrarnos acerca de lo que sucede en Argentina y en el mundo. Lo voy a saludar porque él dijo, la semana que viene quizás hablemos de algo que no tenga que ver específicamente con Argentina. No sé. Y bueno, ¿Cómo le va, profe? Muy buenos días, feliz martes. ¿Cómo anda usted? Bien, todo bien, por suerte. El profe, digo, porque lo saludé al final ni lo nombré, es el magíster Alberto Martínez del Peso, licenciado en Ciencias Políticas, analista político, docente de nuestra casa, nuestro columnista de análisis político. Ahora sí, profe, ¿todo bien, todo tranquilo? Todo bien, ya con que me digan Alberto ya paso. Bueno, está bien, pero corresponde, si no la gente va a decir, ¿quién es Alberto? Me tomo... ¿Qué ¿Está Alberto? Claro. ¿Está Alberto en la radio? No es ese Alberto, es Claro. Nuestro Alberto, Sí, el profe verdad. Alberto Martínez del Peso. ¿Por qué me dan un micrófono si me llamo Alberto, nada más? Y Claro. bueno, qué sé yo, en otras épocas se hubiera entendido. Sí. Dice, bueno, le Sí, dan sí. el micrófono porque es Alberto. Porque es Alberto. No, nosotros le damos un micrófono porque algo entiende. Y algo nos viene a explicar también de lo que está pasando. En este caso, a nivel internacional, me dijo, ¿no? Sí, vamos a analizar un poco de lo que está pasando en Venezuela y poner títulos es algo arbitrario, porque es de donde tenés que arrancar. Vamos a hacerle ¿Podemos caso... decir Venezuela y las denuncias por narcoterrorismo? Sí, tal cual. Me gusta lo de denuncia, sí. Claro, o sea, tampoco podemos decir sí, porque hay narcoterrorismo. Claro. Y no sé si podemos decir no hay narcoterrorismo, sí. No lo sabemos, nosotros estamos lejos. El profe, bueno, estudia, busca, averigua, entiende y nos cuenta. ¿De qué hablamos cuando hablamos sobre Venezuela y las denuncias por narcoterrorismo? Sí, de lo que hablamos es básicamente de la política exterior que tiene Estados Unidos respecto a América Latina, ¿sí? América del Sur. Vamos a nuestra caja de herramientas, que es la historia, ¿no? Y ahí lo que nos habla... Parece Mickey Mouse. Busca una herramienta. Sí. La historia funciona de esa manera, bien ilustrativo. Que es... donde están las bases, que es la política Monroe, que básicamente el eje son dos, que es el gran garrote, que es decir que Estados Unidos con mano firme maneja lo que es su patio trasero, que de ahí también viene la expresión, y por el otro lado lo que quiere decir es que es América para los americanos. Estados Unidos, ya terminando el siglo XIX, empezando el XX, estableció de que su área de influencia era América del Sur y que cualquier país o potencia extranjera se la tenía que ver con ellos si se quería meter, ¿no? Y de ahí surgió, por ejemplo, el consenso en la región de lo que es el TIAR, ¿no? Que es un tratado donde básicamente se establece que si cualquier país que no pertenece a América del Sur o a América toda inicia algún tipo de excursión o alguna cuestión militar, operación militar, básicamente se estaba atajando de los europeos, Estados Unidos, toda la región tenía que tener una reacción mancomunada en defensa del continente. Obviamente esto en la Guerra de Malvinas brilló por su ausencia, para no decir otra cosa, pero nos sienta cuál es la posición que tiene Estados Unidos respecto a cualquier conflicto que haya en Sudamérica. ¿En dónde estamos hablando ahora? De Venezuela. Bueno, Venezuela es un país en cuyos últimos 20 años ha tenido una gran efervescencia político-social. Han pasado muchísimas cosas internamente. Se desarrolló lo que se llama el chavismo, ¿no? Que fue un movimiento contrario al hartazgo que había de las políticas neoliberales. Fue, si se quiere, lo que inició ese ciclo de una década de política latinoamericana que se llamó la década latinoamericana, en donde lo que planteaba era una política de redistribución y de bondades de aumentar los ingresos de las mayorías. Bueno, eso duró lo que duró y después entró en otra fase con la muerte de Chávez, en su heredero Maduro. La oposición se puso muy beligerante, empezó una cuestión de radicalización de cada uno de los sectores, la oposición denunciaba fraude, hasta que Venezuela en las últimas elecciones no pudo demostrar
básicamente el conteo. Y lo que terminó pasando es que en esa lógica de radicalización, que ya lo hemos hablado, la democracia pasó a un costado y lo que empezó a predominar es la fuerza. Básicamente el gobierno actual de Maduro se sostiene porque las Fuerzas Armadas lo sostienen. Entonces, si tenemos por un lado la política exterior de Estados Unidos de mano firme y tenemos un país que actualmente el régimen democrático no está funcionando porque la sociedad se corrió básicamente en una polarización recalcitrante. Para dar un ejemplo, una persona se subió en un helicóptero y empezó a tirar granadas contra el Palacio Presidencial, ¿no? Para que se vea... Así nomás. Claro. Para muestra. Y en una columna de Pablo Pozzi, que amigo de la casa, nos contó que un asesor de la política de Trump, del primer gobierno, le acercó un plan de invasión de Venezuela y que él lo abandonó. Dijo, no, eso no es lo que me piden mis votantes. El primer Trump estaba más dedicado a alimentar la cuestión de la recuperación económica, de la clase trabajadora, blanca, pobre, del cinturón del óxido, y entonces lo abandonó. No por eso no hubo incursiones, movimientos. Venezuela denunció hartamente operaciones de estabilización. Bueno, entonces así es como llegamos a la actualidad, en donde básicamente Estados Unidos acusa a Venezuela de ser un estado narcoterrorista. Sí. Bueno, nada más ambiguo que eso. No es algo que haya inventado recientemente Estados Unidos. Estados Unidos básicamente tiene una política exterior donde te dice cuál es la amenaza y te dicen que ellos son la solución, ¿no? Siempre, ¿no? Ellos ponen el hashtag. Sí. Ellos son los que determinan. O sea, Alberto no sé, es malo por esto. Sí. Y le ponen, viste, un mote. Sí. El dictador, el malo, no sé, llámelo como el narcoterrorista. Y se dedican a hacer películas en donde la estética pegue con que sea así, ¿no? Darín contaba en su momento que había rechazado un papel de hacer de narcotraficante. El papel que hizo Marc Anthony en Hombre en Llamas. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque era el estereotipo. Si es latino tiene que ser narcotraficante, no puede ser bueno. Tal cual. Entonces, en ese imaginario de Estados Unidos, y que lo registramos perfectamente a través del cine, ellos determinan que hay zonas del mundo que son inseguras. Y por lo tanto la respuesta es militar. Nada mejor para solucionar un problema que con una respuesta militar. Entonces ahí entramos medio en cómo es que vamos registrando el hecho y me toca analizarlo brevemente desde la comunicación, y es que desde la guerra del Golfo para acá los conflictos militares se presentan un tanto teatralizados, para no decir también confusos, ¿no? En la guerra del Golfo uno veía unas imágenes verdes, tiros volando por un fondo, ¿no? Explosiones que bien no se entendían, pero bueno, ahí lo que uno tenía que ver era que tenía que entender que estaban en una guerra. Claro. Bueno, actualmente pasa algo semejante, que uno ve una lancha arriba del agua en blanco y negro y que de repente toda la toma, así el cuadro se satura de blanco y desaparece la lancha. Bueno, ahí entonces nos explican que Estados Unidos, en su política de combate contra narcotráfico, se dedica a tirarle misilazos en el mar del Caribe a lanchas que supuestamente transportan grandes cantidades de droga. ¿Y cómo nosotros sabemos que llevan o no llevan? Tal cual. Así es también como están los detractores, en donde dicen, bueno, eso es una ejecución en tiempo real, eso estás enjuiciando a la persona, la estás encontrando culpable. Claro, juez, jurado y verdugo. Sí, todo, porque es un misilazo, ¿no? Y nada mejor que combatir el narcotráfico con fragatas, portaaviones, bombarderos estratégicos. Esa es la mejor manera de combatir el narcotráfico cuando vos sos el mayor consumidor del mundo, ¿no? Y aparte, por supuesto, que lo haces con conceptos. No sé si se siguen usando los mismos. Yo me quedé en la guerra del Golfo, pero ¿te acordás que eran los misiles? Eran los Patriot. Sí, eran los Patriot, bombas inteligentes, daños colaterales. Entonces empezó eso, también... esos conceptos, el concepto es Patriot. Esto lo estamos haciendo... Sí, por la libertad, patriota, desplegando nuestras fuerzas para que el mundo sea mejor. Sí, como decía Tony Stark en Los Vengadores, privaticé la paz mundial. Claro. Tal cual. Entonces, bueno, las películas nos nutren bastante de la agenda de Estados Unidos y de su lenguaje.
que esto tampoco empezó hoy, ya en el 2001 con lo que fue el derribo de las Torres Gemelas, más otros edificios como el del Pentágono, que siempre queda como el de las Torres Gemelas como lo más espectacular. Volvemos a la teatralización. Entonces, en el 2001, Estados Unidos salió a decir que los que habían producido el atentado había sido Al-Qaeda, su líder era Osama Bin Laden, que era protegido por Irak, pero que al final estaba en las montañas de Afganistán dirigiendo los ataques contra Estados Unidos. Estados Unidos se metió en una guerra de 20 años, de la cual salió relativamente hace poco. Bueno, entonces acá empezamos sobre la geopolítica, ¿no? Nos corremos ya de la teatralización, la construcción de la agenda, y empezamos a analizar un poco de geopolítica, de un contexto ya más analizable. Venezuela es una de las más grandes reservas de petróleo del mundo y está a una distancia corta relativamente comparado con el petróleo de Medio Oriente. Y si se acuerdan, al principio Venezuela había sido sancionada, no se le había dejado de comprar el petróleo por parte de Estados Unidos, que es uno de los principales compradores. Me acuerdo que en la época de Chávez era, bueno, al fin y al cabo Chávez y Estados Unidos tanto se sacan chispas, pero terminan haciendo negocios, y claramente, porque es una cuestión, si se quiere, hasta geoestratégica, por lo menos para Estados Unidos, de tener un proveedor de petróleo relativamente cerca. Entonces, al final le pusieron sanciones, pero después se las quitaron cuando empezó la guerra de Ucrania, porque empezó a subir fuertemente el precio del petróleo. Entonces, ahí Estados Unidos tuvo que poner más oferta para que no se descontrole el precio. Y entonces, ahí empezamos a ver de que ya empieza a haber intereses de por medio internacionales, como siempre. Y es básicamente lo importante de esta columna, de no dejarnos llevar por la teatralización, la pirotecnia, y empezar a entender un poco más de qué va la cosa. En otros momentos de la historia, como mencionaba en el 2001, Estados Unidos te podía decir cuál era la amenaza y cuál era la solución, porque no había nadie que presentara una alternativa. Bueno, la novedad del tema de Venezuela y por qué la importancia y su peligrosidad es que Venezuela está muy alineado hace varias décadas con lo que vendría a ser Rusia y China. Es decir, China tiene grandes inversiones en petróleo, China ha rescatado financieramente a Venezuela, y Rusia le ha provisto de material bélico o hasta de cobertura con bombarderos estratégicos. De hecho, en este momento que hay movimientos de flota, hay 2 destructores, o por lo menos esos son los trascendidos, de barcos rusos. Bandera rusa, sí. Bandera rusa. Como una señal de decir, nosotros estamos acá. Bueno, acá ya de nuevo entramos en el terreno de las interpretaciones. En algún momento se había dicho que en el acuerdo de Alaska lo que se había negociado es que, bueno, los rusos tienen su guerra en Ucrania y los Estados Unidos liberan a Venezuela para tener su guerra en su patio trasero. Entonces, como un acuerdo de la Guerra Fría, cada uno respeta sus áreas de influencia y tiene las guerras dentro de sus áreas de influencia. Bueno, eso está por verse. No pareciera ser que Rusia está tan dispuesta a ello, o al revés. Lo que puede llegar a pasar es que Rusia tiene intereses en que justamente Estados Unidos se termina empantanando en una guerra como la de Ucrania, como la que está Rusia, que es una guerra de desgaste de Rusia frente a la ocupación del territorio ucraniano, pero con toda la logística, inteligencia, armamento de la OTAN. Entonces podría darse un escenario a futuro en donde Estados Unidos se vea involucrado, como también pasó con la guerra de Afganistán y de Irak, que de lo que era buscar a Osama Bin Laden o terminar con el Talibán, terminó en una guerra de 20 años. Otros analistas lo que dicen es, no, lo que está buscando es una especie de ataque selectivo, como lo de Israel, con todo lo que fue Hezbollah, Hamas, y entonces va por la apuesta del cambio de régimen, que también lo hemos escuchado muchas veces, en donde Estados Unidos lo que hace es impulsa de manera militar un cambio en el gobierno de ese país, más a favor de sus intereses. Así que eso es básicamente lo que está por verse, más allá de la bruma mediática, es
en este ajedrez geopolítico que en los últimos años se ha iniciado, en donde ya Estados Unidos no puede imponer su agenda porque los países empiezan a encontrar una alternativa en por lo menos otros 2 países que están dispuestos a brindarle aquello que necesitan frente a la sanción estadounidense, ya sea en dólares, ya sea en armamento, ya sea en cobertura diplomática. Entonces vemos que en Venezuela es otro de los tantos ejemplos en donde, primero, Estados Unidos sigue con una política de terminar con los problemas por la vía militar, pero la novedad es que aquellos que son amenazados o como quieran usar la palabra, o quieran ser ajusticiados por narcoterroristas, tienen una salida desde el otro lado del mundo, desde la cobertura geopolítica de China y Rusia. Así que bueno, hay que ver hasta dónde llega la escalada. Por el momento queda en esta teatralización de lanchas que son destruidas en vivo y en directo, en donde la cobertura mediática es Estados Unidos ejecuta a, y ahí entra, según el encuadre que le quieras dar a la noticia, sí, narcoterroristas, ejecuciones en vivo o como lo quieras ver. Entonces eso pareciera ser el momento en donde está por definirse qué es lo que va a hacer Estados Unidos. Entonces, no es novedad que Estados Unidos quiere un cambio de régimen en Venezuela, lo hizo por todas las vías, económicas, aislamiento diplomático, pero ahora sería la primera vez que tiene una respuesta técnico-militar, ¿no? Como también dicen los rusos en cuanto a Ucrania. Así que resta por verse qué es lo que va a suceder en esta agenda internacional tan teatralizada, en presidentes tan que sobrereaccionan. Y tal vez se apague, como también ha pasado en el contexto de Israel e Irán, que al final con una operación espectacular se terminó lo que se denominó la guerra de los 12 días. Tal vez Estados Unidos lanza un par de misiles y se retira, lo cual no es poco, porque las consecuencias de eso es justamente ya cualquier tipo de garantía del derecho internacional, de que un Estado no puede pretender derechos a través de la fuerza, que es el principio fundamental del derecho internacional, ya termina siendo anulado de hecho, lo cual siente un precedente para toda la región, Sudamérica, en donde Estados Unidos o hasta tal vez cualquier otro país puede actuar de hecho porque yo lo digo. Entonces eso hace que entremos en un terreno muy, muy, muy peligroso. Así que hay que ver cómo evoluciona este tema. No es menor, es en nuestro continente, es por un algo sintomático de la geopolítica, que la Argentina no está ajeno a ello. De hecho, la Argentina ha elegido lo que vendría a ser el alineamiento automático con la política exterior de Estados Unidos y de Israel. Está recibiendo fuertes apoyos económicos como contraprestación a ese alineamiento. Así que hay que estar atentos en lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Sudamérica, porque la Argentina no está ajeno a eso. Bien, profe, entonces nos quedamos mirando, nos quedamos atentos, tratamos de no comernos el primer clickbait de lo que venga, sino que en lo posible busquemos un par de fuentes muy disímiles entre sí, como para poder hacer un filtrado, tal un tamizado. Cual. Y que el mundo se mueve por intereses y no por buenos y malos. Exactamente. Pero bueno, estaremos al pendiente. Como estaremos al pendiente, por supuesto, de nuestra realidad a nivel país, de lo que sucede en el resto del mundo también, y siempre con el análisis del profe. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta el próximo martes. Hasta el martes que viene. Ahí estaba el profesor, el magíster Alberto Martínez del Peso, licenciado en Ciencias Políticas, analista político, docente de nuestra casa, y quien lleva adelante esta columna de análisis político en nuestro Hoy Puede Ser. Hoy Puede Ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.